Hola, mi nombre es Berenice Gómez y el día de hoy estaré con ustedes. Desde que inició el año 2020, hemos podido darnos cuenta que ha sido un año muy crítico en donde hemos pasado por diversas situaciones, que desde que el ataque de Irán contra Estados Unidos, que a causa de esos rumores de una posible tercera guerra mundial, donde los países se estaban preparando, donde la gente se estaba angustiando, y después la violencia, los feminicidios, los abusos, los secuestros y de protestas y actualmente el COVID-19. Podemos darnos cuenta que estamos viviendo tiempos difíciles, eh, tiempos donde la humanidad está atemorizada por esta pandemia que surgió desde China y ha llegado hasta todo el mundo, todos los países. Se dice que esta pandemia se originó en China, que por tal platillo, etcétera, y que por eso se ha viralizado y ha llegado hasta nuestro país mexicano y demás países. Y empezamos a hacernos preguntas que por qué este virus, que si en realidad es lo que nos dice el gobierno, que si el gobierno está exagerando, que si no fue provocado en un laboratorio, o que si solamente son rumores, o que si Dios lo permitió y demás preguntas. Bien, no soy experta en este tema, no soy sector de la salud tampoco y solamente trato de compartirles algo que sí es 100% verídico que nos menciona la palabra de Dios. Todos anhelamos, deseamos que de un día para otro nos digan que todo terminó, que ya esto acabó y lo que más queremos es que haya alguien que nos traiga paz y seguridad, que nos diga que ya por fin esto finalizó. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esto, que cuando un hombre se levante y diga paz y seguridad, es cuando entonces he aquí los días finales, he aquí porque el hombre no va a darte la paz ni la seguridad. El mundo no te puede ofrecer aquello que tú en realidad necesitas en tu vida. Lo que tú necesitas es a Dios en tu corazón para que puedas estar en completa paz, en completa seguridad. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esta pandemia y estas señales. En los días que Jesús estuvo en la tierra, habló de diferentes temas y sobre todo de esto que está aconteciendo, de estas señales. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Aquí Jesús estaba relatando todas las señales, todo lo que acontecería antes del fin, antes de su venida. Y aquí podemos ver que lo primero que dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. En la actualidad estamos tal vez no precisamente en una guerra, pero ya ha habido guerras desde hace mucho, mucho tiempo, que la Primera Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial, que a cada rato vemos los ataques de Siria. Esto no pudo acontecer si Dios no lo hubiese permitido. Esto es algo que Dios lo permitió. Vamos a ir a Salmos 14, que dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Aquí dice la palabra que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuánta gente, cuántos grandes gobernantes, reyes en la tierra han sentídose superiores, han
creído que su riqueza lo es todo, que ellos no necesitan de ningún Dios, que ellos se han hecho sus dioses a sí mismos, ellos se han enaltecido, se han enorgullecido y no han acatado el principio de Jehová, se han apartado totalmente de Dios. La gente se ha corrompido. Cuánta maldad no hay en la tierra, cuánta abominación delante de los ojos de Dios. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hemos visto protestas, manifestaciones, que violencia, que feminicidios, que secuestros, que abusos. Todo esto es maldición, todo esto es malicia en el hombre. Muchos gobernantes en la tierra están reconociendo que sin Dios no son nada, están acudiendo a Dios, están clamando a Dios, están humillando para que Dios sane su tierra. Y ahí se cumple la palabra de Dios que dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque esta palabra se tiene que cumplir. En Isaías capítulo 26, versículo 20 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí dice la palabra que anda pueblo, escóndete un poquito. Dios nos ha mandado a nuestros hogares a que nos encerremos. Hay muchas iglesias que se han cerrado por esto que está aconteciendo, por esta pandemia, pero Dios no está limitado a 4 paredes. Dios no está limitado de que solamente Dios está en aquella iglesia y ya si yo estoy en mi hogar ya no es lo mismo porque ya no está la presencia de Dios. Jeremías capítulo 25 versículo 33 dice, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esta pandemia ha causado que las muertes, que los muertos no sean enterrados. Aquí se cumple la palabra de Dios donde dice que los muertos no serán enterrados, serán como estiércol, así quedarán sobre la faz de la tierra. Podemos ver claramente cómo Dios ha hablado acerca de esto que está aconteciendo aquí en su palabra, donde se está cumpliendo una vez más las señales. La palabra de Dios nos dice que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, que Dios todo lo puede, todo lo ve y todo lo siente. Él puede estar en cualquier lugar. Y yo he visto que hay hogares que se han levantado, que están haciendo altares familiares. En mi caso, en mi familia, estamos aquí alabando el nombre de Dios. La iglesia no nos limita a que por esta pandemia ya no busquemos a Dios. Yo he visto que hay hogares, hay familias que están levantando un altar familiar. Hay jóvenes que están buscando aún más la presencia de Dios. Hay personas que se están humillando a Dios, que están buscando con todo su corazón a Dios. Y este es tal vez el propósito del coronavirus. Esto lo ha permitido Dios para que busquemos más de su presencia, que nos está preparando para lo que viene, para la ira venidera de Dios. La ira de Jehová está cerca, está puesta sobre las naciones. Los juicios de Dios están próximos a acontecer. Esta pandemia, este virus, ha causado que muchos países, muchos gobernantes reconozcan que Dios es la única esperanza, es la única salvación, es el único que puede librarnos de la muerte. Y están reconociendo que Jesucristo es el Dios, es un Dios vivo, un Dios que no ha cambiado, que el que hemos cambiado somos tú y yo. Nos hemos apartado de Él, pero Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros, Él sigue sanando a gente, Él sigue restaurando tierras, naciones, porque Dios es real, Dios no cambia. Dios es el mismo aquel que sacó a su pueblo de Israel de Egipto, los hizo pasar por el mar rojo,
bajó, abrió aquel mar, hizo prodigios, hizo milagros. El mismo Jesús que vino a la tierra a sanar a los enfermos, a buscar a los perdidos. No vino por justos, porque los justos no necesitan de arrepentimiento, pero los pecadores sí necesitan de Dios. Dios no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo, pero el mundo ha amado más las tinieblas que la luz de Dios, ha amado la corrupción, la maldad que los principios de Dios. A la gente se le hace aburrido el evangelio, el camino de Dios, y no es así. Es que cuando no tienes temor de Dios, cuando no tienes el amor de Dios en tu corazón, es cuando todo lo de Dios se te hace extremadamente aburrido, ¿no? Que eso es para más después, para cuando ya yo esté más viejito, que para cuando ya esté más de edad, y no es así. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan días en los cuales tú digas que ya no tienes contentamiento. Hay que aprovechar que aún tenemos la oportunidad de ver la luz del día, ver un nuevo amanecer. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:3: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Estás en tu casa guardándote de esta pandemia, está bien. Aquí la palabra de Dios lo explica como que eres una persona sabia, pero ¿qué estás haciendo en realidad por tu alma? El problema no es morir por el coronavirus, el problema es morir sin Dios en el corazón. ¿Qué sería de tu alma si el día de hoy partieras? Puedes decir: ay, veré, pues me voy con Dios. O sea, yo no soy una persona mala, nunca he asesinado a alguien, nunca he violado, nunca he hecho tal cosa así de grande, pero recuerda que todo pecado es igual ante los ojos de Dios. Para ti puede ser chiquito una mentira, para ti puede ser grande un asesinato, y para Dios es lo mismo. Puedes decir: bueno, pero es una pequeña mentira. Yo creo en Dios, yo sí lo reconozco que Él es el que creó los cielos, la tierra, que si hay un infierno, que si hay un cielo, pero en realidad, ¿tú qué estás haciendo? Tú crees en Dios, eso es creer en Dios, no es amar a Dios, no es estar en el camino de Dios. Tú crees en Dios porque dices que sí, que Él es real, que Él hizo el cielo y la tierra, eso es creer en Dios. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Hay una parte en la Biblia, en un versículo que dice, creo que es en Santiago capítulo 2, versículo 9, que dice: crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea que no es algo extraordinario, así como que algo, no es como algo, wow, creo en Dios. Los demonios también reconocen que hay un Dios. Es necesario estar en el camino de Dios, tener a Dios en nuestras vidas, no solamente creer en Él. Cualquiera puede creer en Dios, pero no cualquiera obedece sus mandamientos, obedece sus principios, guarda sus estatutos en la tabla de su corazón. Si tan solo entendieras en realidad lo que pasaría si tu alma se pierde, va a sufrir tu alma una eterna condenación de nunca acabar el infierno. Créeme, no es un mito, no es un juego, el infierno es real. En la vida podemos pasar años, podemos vivir 80 años, 40, 50, 100 algunas personas, 20, no sé yo, pero tu alma va a vivir el resto de la eternidad por los siglos de los siglos, y bien en un lugar donde va a ser atormentada, donde va a ser condenada, donde va a estar sufriendo y nunca va a haber escapatoria, o en un lugar de paz, de tranquilidad, donde va a haber celebraciones, donde va a haber fiesta, donde va a estar en la presencia de Dios. Dios no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo. Pero la gente no quiere nada con Dios, no quiere compromisos con Dios. Cuando Dios te está esperando con los brazos abiertos, el mundo te traiciona, el mundo te menosprecia, el mundo te lastima, pero créeme que Dios no es así. Con Dios todo es diferente. Busca a Dios en estos días que todos estamos en nuestros hogares. Busca a Dios, ora a Dios, pasa intimidad con Dios.
créeme que eres la única persona en el mundo que no te va a defraudar. Búscalo mientras puede ser hallado, porque vienen más días difíciles. Tal vez sí, esta pandemia va a llegar a su fin y todos vamos a volver a la normalidad, pero más adelante van a venir peores cosas, van a venir peores enfermedades, van a venir terremotos, van a venir hambruna, van a venir peores cosas, porque van a ser principios apenas de dolores. Busca a Dios mientras puedas ser hallado, mientras tú tengas vida y mientras Dios aún esté su Espíritu Santo aquí en la tierra, porque cuando el Espíritu de Dios se vaya de aquí, se vaya junto con los escogidos que Dios va a levantar, cuando sea el rapto de la iglesia, entonces ya no va a haber oportunidad, ya no estará la presencia de Dios aquí como está ahora. Yo te invito a que busques la presencia de Dios en estos días. Búscalo, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos, te está esperando que la humanidad se vuelva a Él. Bueno, sin más por el momento me despido, esto fue todo. No te olvides de suscribirte y de darle click a la campanita de notificaciones y like a este video. Nos vemos para la próxima, Dios te bendiga, adiós.